Listo, iniciamos la grabación de la charla. Esta es la primera conferencia de la fase 3. Bueno, primero ofrecer un poco de las disculpas por no haber iniciado antes. Algunas, algunas dificultades eh, de orden de trabajo y personales impidieron que la pudiéramos hacer, pero igual estamos como a tiempo y que ustedes hayan podido revisar también un poco más la guía de Bernardo. Tiene la mano levantada, dime. Buenos días, profesor. Buenos días para todos. En el grupo tenemos una duda, es si ya no hay atención sincrónica, o sea, un horario de atención por parte del tutor, porque en la fase 2 nosotros tuvimos bastantes dudas en el desarrollo del trabajo eh, y solamente pues una alimentación del foro que no fue suficiente y correos. Entonces, la verdad, quedaron bastante dudas, pero buscando en, en el campus no hay una atención sincrónica, o sea, ¿cómo hace uno para comunicarse aparte del email o el foro con el tutor? Gracias. Hay un canal, por este que nos estamos hablando. Tú escribes ahí y yo estoy siempre ahí resolviendo todas las dudas que tengas, no hay problema. Sí, a veces me demoro un poquito, pero se resuelve. Sí, lo que pasa es que, siendo sincero, cuando uno hace preguntas en este canal, siempre uno tiene dudas. Y resulta que en la medida que se resolvieron las dudas, pues se aplicaron esa resolución de dudas en el trabajo, pero nos corrigieron algo que se hizo de acuerdo a lo que se preguntó aquí. Entonces ahí es donde queda uno la duda porque uno no sabe, puede diferir un poco la orientación de la calificación del profesor, entonces ahí es donde queda uno bastante perdido con el tutor asignado, ¿no? Mm, no entendí muy bien, Bernardo, pero pues tú haces la pregunta y dices, necesito una asesoría con el tutor y miramos cómo la cuadramos. Pero el canal siempre está ahí permanente para esta base. Ah, ¿por qué no hacemos una cosa, Bernardo, para no desviar la charla? Porque si no nos llevaríamos aquí rato tratando de resolver esa parte y de pronto al final nos quedamos un momento y hablamos de esa parte en específico de la atención y miramos cómo la solucionamos. Si les parece, o tratamos de solucionar todas esas dudas No, no, no y hay problema, profesor. Lo importante es ¿bien? poder resolver todo. Ok. Entonces, eso, o sea, está el canal y está los correos, está toda esa forma y cualquier inquietud, pues la escriben acá y yo estaré tratando de darle solución a muchos de los inconvenientes. También en las webs se trata de como darle mucha información para que pueda ser validada. Entonces, simplemente me escribes, dices, profe o Iván, como quieras decirme, necesitamos una orientación sobre esta parte, nos reunimos o si tú no estás en mi grupo, entonces miramos con el profe para que se reúnan y busquen una hora. O sea, hay muchas formas de hacerlo, Bernardo, no hay problema, pero este canal es específico del curso, no queremos abrir muchos canales porque si no, pues nos perdemos en el trabajo. Y además que las consultas que se hagan aquí en este canal les sirven a todos los compañeros que están aquí, incluidos, básicamente está todo el grupo. Entonces, por eso es el asunto. Ya específico, me dicen, bueno, vamos tal día y nos reunimos, no hay problema. O sea, de eso se trata siempre. Ok, gracias, muy amable, profesor. Listo, Bernardo. Entonces, voy a compartir la pantalla. Bueno, entonces, bueno, aspectos como la revisión de la fase anterior,
revisión de las actividades también fue un tris compleja en el sentido de que muchísimos presentaron actividades individuales, entonces toca pues, de revisar actividades. Muchos hicieron uso de herramientas de inteligencia, pero no las revisaron, o sea, no pusieron a hacer las actividades y quedaron ahí y no se tomaron el tiempito siquiera de revisarlas, y eso también hace que se demore un poco porque a veces ni corresponde siquiera a lo que se pregunta. A esta altura ay, perdón, a esta altura del paseo, pues uno espera tener por lo menos medianamente organizada, pero mire, cuando le llega a uno una revisión de este tipo, esto es solo una pequeña muestra de muchos que uno dice, bueno, ya casi décimo y por lo menos organicemos un poquitico el trabajo, ¿sí? Porque esto toca revisarlo uno a uno. Y cuando uno encuentra muchas de esas actividades de este tipo, que si bien se hace un pequeño esfuerzo para tener una plantilla que está organizada, que simplemente es llenar unos espacios, y empiezan a llegar actividades como esta que les muestro, pues simplemente tomé esa captura para no demorarnos más. Y pues lo quería mencionar de una u otra manera. Esto hace que se demore mucho la revisión, porque todo el trabajo llega desordenado y uno trata de entenderlo, porque tampoco es decirle, bueno, no se entiende, reorganícelo, sino pues uno trata ahí como de organizar la información, y eso demora o ha demorado mucho todo el proceso de revisión. Bueno, esto digamos que es un paréntesis aparte. Ahora sí vamos al trabajo que nos compete en este momento, y es básicamente las actividades que ya viene adelantando con la fase 3. Esta fase es bien interesante, no, es la continuación de la fase 2 en lo que ustedes trabajaron sobre todo en la perfilación de clientes. Bueno, después de la revisión de materiales, lo que sigue es la identificación de tendencias y de fuerzas del entorno, que lo revisamos. El análisis de los competidores con curvas de valor. Por supuesto, el desarrollo de una estrategia ágil. A ver, mi cámara para que veamos bien. La identificación de los atributos de valor. El diseño de una propuesta de valor, el informe final, la entrega del documento. Básicamente son 6 puntos. La primera es como la parte de la revisión, y vamos a tratar, si no alcanzamos a revisarlos todos, pues al menos a avanzar mucho para que ustedes confronten con lo que ya han trabajado y podamos cruzar la información. Y luego nos reunimos a esta misma hora en 8 días a revisar lo que ustedes tienen y a terminar alguna cosa que queda pendiente. Previo a esto, en el transcurso de la semana les envío otra grabación para reforzar o afianzar alguna cosa que nos vaya quedando pendiente, para que no quede tan extensa la grabación. Entonces, tengo por acá la plantilla, que es la con la que ustedes vienen trabajando o van a trabajar en esta fase, y vamos a empezar a hablar un poco de lo que se trata. Entonces, lo primero es tratar de hablar un poco de lo que es la identificación de las tendencias y fuerzas del entorno. Básicamente, eh, esto se trata de identificar oportunidades y amenazas en el ambiente propio de la iniciativa, es decir, donde ustedes van a aplicar esa iniciativa a la que vienen trabajando.
En este sentido, por ejemplo, tendríamos que hablar de dos aspectos importantes. Uno que son las tendencias y otros que son las fuerzas del entorno como tal. Y entonces las tendencias, pues decimos que son patrones o cambios del entorno que puedan alterar el impacto de nuestro emprendimiento. Por ejemplo, cambios demográficos, tecnológicos, culturales. Esto podría ser una parte de las tendencias. Y las fuerzas del entorno básicamente son factores externos que influyen en el éxito del emprendimiento, como la competencia, la regulación gubernamental, la economía, o sea, sale una nueva ley, se dispara el dólar o sube o baja, todo eso, digamos que son las fuerzas que producen cambios y que tenemos que estar muy pendientes cuando tenemos un emprendimiento, vamos a iniciar con esto. Y entonces identificar las tendencias y las fuerzas, pues básicamente nos sirven para estar preparados para adaptarse a los cambios y para adoptar o toma de decisiones informadas y desarrollo de este tipo de estrategias. Por ejemplo, algo eh, que afectó muchísimo y a mucha gente lo encontró desprevenido fue el surgimiento de las inteligencias artificiales de forma masiva. Ah, por ejemplo, habían desarrollos en el mercado que funcionaban muy bien como venían funcionando, o sea, de manera secuencial y venían haciendo cosas de ese tipo. Aparecen herramientas de inteligencia artificial, se masifican eso y no encuentran, las empresas no están preparadas para la adopción de estas tecnologías. Pues es algo que afectó, digamos, de alguna manera grave a muchas empresas que no lograron adaptarse y otras las absorbieron, o sea, que venían trabajando fuertemente de alguna manera en esta línea y cuando llegaron simplemente hicieron adaptaciones y pudieron funcionar y otras que se quedaron en el camino porque no lograron adaptarse rápidamente al uso de este tipo de herramientas o de tendencias. Entonces, es muy importante como tener muy en cuenta y cualquier variación en este tipo de cosas es importante y sobre todo nosotros que vamos a trabajar con emprendimientos de base tecnológica. Ustedes saben que la base tecnológica, la tecnología está, ahorita está cambiando mucho. O sea, uno es como cuando va a hacer retacadas, uno voltea a ir para otro lado y ya están quemadas. Doctor, Entonces, toca pena trabajarlas con fuerte. usted, Señor. pero es que Señor, no le escucho. se está perdiendo la explicación porque el audio se escucha entrecortado. No, no, normal. Yo lo escucho normal. No se escucha bien por este lado. Sí, se está escuchando perfectamente. Acá también. Ok. Carlos, debe ser un problema de tu conexión porque cuando tú hablas Entonces debe ser mi internet. también te escuchamos como entrecortados. Y, bueno, pero de todas maneras, gracias ahí por el aviso. Bueno, y entonces todo esto nos lleva, digamos que a la primera parte que nos están pidiendo dentro de la tabla, que es tratar de identificar las tendencias y las fuerzas de mercado como tal, bajo tres aspectos. El componente donde vamos a tener como toda la parte de la tendencia, los aspectos identificados y las fuentes verificables que tenemos que tener en cuenta. Y entonces aquí tenemos que hablar un poquito de lo que son tendencias y en cuanto a tendencias podemos encontrar varias, digamos, hay tendencias de tipo políticas y legales, cambios en las leyes y las regulaciones gubernamentales, cambios en la política fiscal.
Esto, digamos que es muy importante cuando hablamos de esto, estar muy en la juega con todos los planteamientos que dicen, digamos, la parte gubernamental o cuando el presidente se pronuncia o cuando alguien de fuerza mayor se pronuncia y van a hacer un cambio, dependiendo de lo que nosotros estamos haciendo, es muy importante estar en la juega con todo eso porque puede haber digamos, una variación en nuestro emprendimiento, en lo que nosotros queremos hacer. Esa parte es importante tenerla en cuenta. Las tendencias económicas, que son otro aspecto, básicamente son ciclos económicos, cambios de las tasas de interés, cambios de la empleabilidad, la inflación, toda esa parte. Digamos que a veces dicen que el Banco de la República, que es la que regula de alguna u otra manera este tipo de cosas, bajó o subió 0 punto tanto el interés. Y uno dice, no, pues eso no afecta, pero resulta que ese cambio de interés afecta a los otros bancos y esos bancos nos afectan a nosotros de alguna u otra manera. Digamos, eh, si estamos buscando créditos y este tipo de cosas para apalancar un poco nuestros emprendimientos o negocios, es muy importante estar pendiente de esa parte. Uno de los aspectos que a nosotros nos incluye o nos involucra mucho es las tendencias tecnológicas, ¿no? Todo el tipo de innovación en tecnología de la información, desarrollo de nuevas aplicaciones, tendencias a la nube, inteligencia artificial, robótica, que eso al día sale. Nosotros tenemos que, digamos que somos una de las carreras que tiene que estar permanentemente informado, enfocado y mirando qué tanto hay en esta línea. Eso tenemos que tener muy en la juega. Tener alertas de tendencias tecnológicas sobre todo. Las tendencias demográficas son muy interesantes, cambios de edad, género, origen, étnico, nivel de educación, ingresos. Tenerlo en la mira puede ser que no se vean de un día para otro, pero pueden afectar mucho lo que nosotros estamos haciendo. Por ejemplo, en este momento la tasa de natalidad bajó mucho. Eso quiere decir que hay menos gente naciendo. Por tanto, el mercado que nosotros estamos proyectando ya debería estar pensándose también a largo plazo en eso, pero nos damos cuenta, digamos que uno se da cuenta que en los hogares a veces hay hasta más perros que hijos. Entonces, las tendencias del mercado, digamos, están cambiando. Si yo estaba apuntándole allá, pues miro que las mascotas puede ser un nicho importantísimo, inclusive más que los mismos chicos. Entonces, ese tipo de cosas, las tendencias demográficas son interesantes empezarlas a vislumbrar. Las tendencias culturales, cambios de preferencia, de consumo, de moda, de alimentación, eh, de creencias, bueno, esto cada tanto sale una tendencia, si ustedes se dan cuenta, los influencers ahora con algo que ellos hagan, hay un cambio, una tendencia por completo. Si alguien se puso un influencer de esto que tenga miles y millones de seguidores, si alguien se puso un zapato con el talón roto, pues se nos cambió y se nos cambió toda la tendencia de moda en los zapatos de un momento a otro. O sea, eso hay que estarlo chequeando. Las tendencias ambientales que ahorita, digamos que están muy de moda, no tanto en los cambios de clima, toda esa parte, sino la tendencia en el aspecto general, porque todo el mundo empezó a hablar de cambio climático, empezó a pensar mucho en el planeta, entonces es importante también mirar hacia dónde va y esto puede afectar a nuestros emprendimientos. Yo me estoy refiriendo en términos generales, cada uno va mirando en cuál de estas tendencias se va enfocando para que las vaya distinguiendo. De esta parte también es muy importante revisar la fuerza macroeconómica. Como hablábamos un poco de los ciclos económicos,
básicamente las fluctuaciones de economía, las recesiones, las expansiones, el impacto. eh, Esto va a afectar mucho en el consumidor final, ¿no? O sea, ¿qué es más importante para él al final, ¿no? Tener, digamos, solucionado su problema estomacal de algún lado o poder ir a comprar algo. Entonces, es importante saber nosotros si lo que estamos haciendo pues va a suplir una necesidad o simplemente va a ser un gusto que de pronto no lo van a tener. La política monetaria, como ya lo hablamos, y ya les mencionaba un poco, las decisiones del Banco de la República sobre las tasas de interés es fundamental, sobre todo cuando vamos a empezar a apalancar con algún dinero esta parte. Las políticas fiscales, las decisiones que el gobierno tome sobre el gasto, los impuestos, todo esto puede afectar muchísimo el desarrollo que nosotros tengamos. El comercio internacional es muy importante tenerlo enfocado, sobre todo dependiendo de lo que nosotros vamos a hacer. Aquí la competencia, los precios, las oportunidades de exportación o de importación y las fluctuaciones de la tasa de cambio, o sea, sobre todo nuestra moneda de referencia que es el dólar. Es importante estar mirando cuando empieza a bajar, cuando empieza a subir, para saber qué hacer frente a ese aspecto en tal. A las fuerzas del mercado, importante tener en la mira la competencia. Es chequear empresas que ofrecen productos o servicios similares, mirar cómo están trabajando, qué están haciendo, porque ellos también seguro que nos están chequeando a nosotros. La demanda que tiene el consumidor, la cantidad de bien o servicio que los consumidores están dispuestos a comprar o adquirir. Bueno, de esto vamos a hablar un poco más adelante. La oferta de los proveedores, la cantidad de bienes o servicios que los proveedores están dispuestos a ofrecer a un precio determinado. Es decir, nosotros es muy importante tener, dependiendo de lo que estemos haciendo, tener ya unos proveedores muy localizados y tener ya unas negociaciones con ellos para no quedarnos, digamos, cortos en tiempo, en mercado, de acuerdo a los requerimientos que tengamos. Y los precios sí están muy determinados por la oferta y la demanda, ¿no? Esto puede variar muchísimo dependiendo de cosas. Muchos emprendimientos tratan de comprar, digamos, tener almacenado cosas pensando que a futuro el precio va a subir y resulta que por alguna política empezó a bajar. Entonces tenemos mercancía represada que la compramos a un precio alto y esperando que suba más y resulta que el mercado va hacia abajo. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. También la parte de los recursos humanos, ¿no? La infraestructura, los aspectos legales, la parte de factores económicos, eh, los factores económicos no tan a nivel internacional que hablábamos, pero los locales, ¿no? Los locales también cambian mucho en las regiones. El comportamiento del consumidor, hoy le gusta una cosa, mañana ya no le gusta eso. Hoy se abre un restaurante y la gente se llena, pero mañana ya no va nadie por algún motivo. Eso es importante tenerlo muy en cuenta. Y bueno, y todo esto debe estar soportado en algo, ¿no? O sea, las fuentes verificables. ¿Qué son las fuentes verificables? Pues en este momento, fuentes verificables tienen que ser muy de inmediato, o sea, publicaciones e investigaciones, las fuentes gubernamentales, los medios de comunicación de renombre, o sea, que tengan un peso, los periódicos, las revistas, la radio, la televisión, expertos, la gente que está informando mucho de esta línea son fuentes muy verificables. Hay otras fuentes que digamos que pueden ser verificables para consulta de qué pasó en el tiempo, cosas de ese tipo, pero digamos para lo que nosotros necesitamos que sea de inmediato es complicado. Por ejemplo, una fuente
que muchos se consultan, que puede ser Wikipedia, pero es más de información, pero eso no es una fuente, ah, digamos, verificable para una tendencia de algo, para tenerlo ahí en cuenta. Ahora sí, con esto, un poco ya, digamos que más revisado, lo que tenemos ya es el cuadro que tenemos que empezar a diligenciar con estos aspectos, los componentes, el aspecto identificado y las fuentes verificables. Entonces aquí, al igual que en la plantilla, lo que vamos a hacer es identificar qué tendencias nosotros vamos a trabajar, cuál fue el aspecto identificado de esas tendencias, ahora lo chequeamos un poco más, y cuáles fueron las fuentes verificables realmente que nos llevan a decir, mire, este aspecto fue el que se identificó y se lo identificó mediante una revista, mediante un periódico, mediante qué. Si tenemos el enlace, lo colocamos ahí porque esto es importante. Entonces, en este caso, el equipo empresarial lo que debe es identificar las tendencias y las fuerzas del entorno. Tendencias como fuerzas macroeconómicas del mercado, los aspectos que van a identificar, la fuente verificable, y con esto empezamos a llenar y ahorita hablamos un poco más de esto, de esta parte. Ahora volvemos y empezamos a hablar de la curva del valor de emprendimiento, y este es un aspecto muy, muy interesante. Porque esta es una herramienta que nos permite crear unas propuestas de valor únicas y diferentes. O sea, nosotros tenemos que empezarnos a destacar en algo con nuestra competencia. Y en esta se utiliza para poder identificar algunos factores claves que los clientes valorarán más que a nuestros competidores. Y lo que permite es desarrollar estrategias que maximicen esos factores diferenciadores. Para aplicar esta curva se deben identificar factores como precio, calidad del producto, diseño, asequibilidad, rapidez de entrega. Bueno, todo este tipo de cosas hay que empezarlas a verificar. Y digamos que para este ejercicio nosotros vamos a identificar más en lo que somos fuertes, vamos a potenciar más nuestras fortalezas para luego enfocar ya más adelante digamos, en nuestras debilidades. Pero en este ejercicio vamos a trabajar mucho en las fortalezas, en lo que encontremos que somos fuertes. Y en este caso vamos a identificar dos cosas, o varias cosas, perdón. Primero, tenemos que identificar unas variables, que es lo que vamos a hacer acá. Lo primero que vamos a identificar son las variables y luego vamos a hacer esa descripción de esa variable o atributo. Y entonces la descripción de las variables o atributos del mercado básicamente es una característica que se utiliza para analizar y segmentar el mercado. Es importante esto porque permite identificar sobre todo segmentos del mercado al cual nosotros estamos trabajando. Recuerden que como es emprendimiento, nosotros no estamos haciendo un segmento de mercado único, sino, digamos, en términos generales, y nosotros no estamos haciendo desarrollos específicos
Pues bueno, básicamente esto ya lo han tratado de corregir. Al inicio teníamos muchos desarrollos muy específicos, ahora ya estamos haciendo o tratando de entender un poco más que son emprendimientos y estos emprendimientos no son para, específicos para un cliente como tal. Entonces, ese nicho de ese mercado como tal, ah, es un segmento, vamos a segmentar, digamos, una población un poco más grande. Y esto lo que permite es tener esfuerzos para hacer trabajos de marketing y poder llegar a esos clientes. Por ejemplo, en el mercado del sector de los automóviles, este tipo de variable o de acción podría ser el combustible. Digamos que si, ya te doy la palabra, Jenny. Digamos que si una empresa de automóviles quiere vender autos eléctricos, podría utilizar este tipo de combustible como variable o atributo para segmentar el mercado objetivo. Es decir, esta empresa como tal de autos podría centrarse en clientes que están interesados en, primero, reducir la huella de carbono, ahorro de dinero en gasolina y, entre otros factores, digamos que estos dos podrían ser importantes que influyan en la selección de un automóvil. La empresa podía utilizar información demográfica y disponible, como edad, educación, ubicación, todo ese tipo de cosas para empezar a hacer mercadeo. Ustedes se dan cuenta que ahora a través de las redes sociales, cuando se va a hacer un tipo de mercadeo o segmentación, pues le preguntan varias cosas hacia qué mercado quiere llegar en específico. O sea, ya ah, la segmentación es, digamos que es un poco más sencilla porque las mismas redes lo permiten, diferente a otro tipo de formas de llegar, digamos, si se utiliza televisión o radio, que es masificado, o sea, le llega a todo mundo, no está segmentado como tal. Tenía la mano levantada, Jenny. Jenny, Jenny. Ah, bueno, no es la mano levantada. No, profe, tranquilo. Ah, ok, bien. Entonces, digamos que para el caso para el caso que veníamos trabajando, el del ejemplo, encontramos varias variables, digamos, con las cuales vamos a trabajar. Una, que es precio. Entonces, usted va pensando cuáles son las variables con las cuales van a identificar su emprendimiento, de las que estábamos hablando acá, que vienen básicamente desde las mismas tendencias, desde las fuerzas macroeconómicas, las fuerzas de mercado, de aquí ustedes van sacando cuáles pueden ser sus variables, las que van a trabajar. Para el caso del ejemplo, precio, gestión de contratos en línea, acompañamiento del cliente, pago en línea, reportes de pago, bolsas de empleo, reportes de novedades, programas de clientes leales. Estas vienen básicamente desde la fase anterior con la parte ¿se acuerdan la herramienta de caracterización de los clientes y la parte de la felicidad, las tristezas y toda esa línea? Desde acá viene básicamente esta parte. Entonces, variables que se identificaron: precio, es el precio que vamos a dar al servicio; gestión de contratos en línea, los contratos de empleabilidad del servicio doméstico; acompañamiento al cliente, toda la asesoría que se va a trabajar; el pago en la línea, el pago a través de diversos métodos
en línea que podemos ofrecer, los reportes de pago, que son todos los disponibles de pago más toda la información que le vamos a dar. Bolsa de empleo, pues un repositorio para tener hojas de vida disponibles. Reporte de novedades, reportar todas las novedades que se van a hacer en línea y los programas de clientes leales o fidelización de clientes que lo llaman, programas para fidelizar clientes con descuentos y cosas de ese tipo. Entonces, ustedes identifican esas variables, las colocan y colocan el atributo. El atributo es decir, bueno, esta variable para qué nos sirve. Y con esa variable, lo que vamos a hacer es diligenciar este cuadrito. Si ustedes se dan cuenta, en la misma plantilla viene especificado y aclarado qué es lo que deben diligenciar en cada uno de los cuadritos. Entonces aquí básicamente lo que nos dicen es lo siguiente, miren. Tomen todas esas variables que ustedes identificaron y empiecen a darles un peso en relación a una competencia. Ustedes van a identificar 6 competidores, ojalá sean reales, si no, simplemente los identifican y le colocan un nombre o algo que busquen, digamos, en Internet y que pueden ser su competencia y, por supuesto, su emprendimiento. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y su emprendimiento 7. Y le empiezan a dar un peso a cada uno de ellos. Ese peso viene a decir, bueno, en precio, ustedes indagaron que en empresas de asesoría local de 1 a 10, ellos están en un 7 en relación a ese precio. Que hay una empresa que se llama Aseo Ya y ellos están en un 6. Que Aportes en Línea está en un 1. Que esta es otra Aportes en Línea, está en 1. Que otra empresa que se llame Simple está en 1. Otra empresa que se llama Arus está en 1 y Simplifica, que es nuestra empresa. Por favor, no se vayan a olvidar de colocar el nombre de su emprendimiento. ¿Se acuerdan que eso lo miramos ya en la fase anterior? Ya tienen un nombre muy clarito. Hay unos nombres muy buenos, hay otros nombres que están muy largos y requieren que lo chequen, ¿no? Porque esto debe quedarse en la mente de esa parte. Entonces, para nosotros, el precio es importante, pero digamos que no es tan trascendental trabajarlo. Luego viene la parte de contratos en línea. Hacemos todo ese barrido y para nosotros contratos en línea, o sea, poderle dar al cliente esa satisfacción de que pueda contratar en línea es muy bueno. Entonces lo ponemos digamos que en un rango de 0 a 10, lo ponemos en un 9. Para nosotros, ustedes van pensando dentro de los atributos o variables cuáles son los que van a fortalecer. Acompañamiento del cliente está bien. Pagos en línea, digamos que también están bien. Reporte de pagos en línea está bien alto también, digamos que está en un 9. Yo podría decir, bueno, yo quiero cambiar esto porque el reporte de pago es muy interesante, pero bueno, yo puedo utilizar otras cosas. Para mí puede ser más importante un programa de fidelización del cliente, entonces a este le voy a poner un 10, me voy a enfocar mucho en esto, o un 9, y a esto lo voy a bajar. Bueno, entonces empezamos como a revisar y a jugar un poco, digamos, con lo que nosotros, hacia donde nosotros queremos enfocar. Recomendación. Recomendación. Por favor, no se pongan todo alto. Busquen 2 o 3 atributos de variables con los que quieran trabajar, quieran enfocarse y sobre esos trabajan. Porque si ustedes le ponen a todo esto 10 y están por encima de los demás, tienen que demostrar de aquí en adelante que van a trabajar con todas estas variables. Y entonces, digamos, es interesante.
pero va a tener una demanda muy alta de tiempo para poderlo hacer. Entonces, mi consejo, enfoquen 2 o 3 variables, no una, sino 2 o 3 sobre las que vayan a trabajar. Y esas son las que ustedes van a fortalecer más en relación a la competencia. ¿Esto para qué? Porque esto les va a dar esta tendencia, esta gráfica. Hagamos esa gráfica de manera rápida. Como la tengo aquí, simplemente voy a coger estos valores y los voy a pasar a Excel para hacerlo. Entonces ustedes, columna, las variables, quitemos esto aquí. Columna, las variables y por acá las empresas con las que están haciendo competencia y ustedes tienen que estar ahí con el nombre, con su nombre, porque si no después uno cuando va a revisar no sabe quién es quién. Vamos a marcar esto. Le voy a decir que voy a insertar un gráfico. Aquí hay muchos gráficos. La idea de marcar de líneas es porque nos puede dar como tendencias. Entonces utilizamos uno de estos. Aquí ya es diseñarlo, ponerlo bonito. Pero si ustedes se dan cuenta, ya no salió el gráfico. Acá ya podemos hacer... bueno, vamos a ver. Puedo bajarle un poco el tamaño a esto, digamos, para que nos quede ahí. Yo tengo mi empresa que se llama Simplifica, que es como la que está por acá. Si no la logro, digamos que distinguir de manera rápida, puedo marcar la línea y decirle que esta línea la voy a poner de tipo de color. Ahí, por donde es que lo hago. La marqué. Línea sólida. Listo, yo creo que con esto, con ese amarillo lo podemos ver. Entonces, todos los valores que están allá, yo los he tratado de montar acá. Entonces, precio en relación a los demás, digamos que está por acá intermedio. A eso no lo voy a gastar mucho tiempo. Gestión de contratos en línea, sí, digamos que está casi sola en relación a los demás porque voy a fortalecer mucho esto. Entonces, esto es una de las variables que voy a tener en cuenta. Por acá yo puedo tener en cuenta esta parte de los reportes porque quiero fortalecer mucho la parte de los reportes, pero me doy cuenta que también está muy de la mano Arus en la parte de estos reportes. La bolsa de empleo para mí no es, digamos que mi nicho no es tener o ofrecer empleo o tener una bolsa de empleo como tal. Yo puedo tener unos aliados que tengan esta parte, entonces no le voy a trabajar mucho. Pero por acá tengo algo que se llama programa de clientes leales, que digamos que en relación a los otros podría estar bien interesante, mientras que los otros no tienen programas de clientes leales, en mi caso sí. Entonces con eso yo puedo, digamos, mirar hacia dónde va la tendencia. Y este gráfico es el que ustedes, pues ya lo colocan, lo hacen bonito y los colores y esa parte. Y este gráfico es el que ya lo pegan en el informe. Digamos que este sería el que ustedes pegan y ya viene la información. Ahora bien, con esto que encontramos acá, lo que vamos a hacer es identificar los valores diferenciadores de nuestro emprendimiento en relación al mercado. Y entonces nosotros miramos que encontramos 2 valores diferenciadores que para nosotros serán fundamentales. Gestión de contratos en línea, que está solo,
digamos que le vamos a trabajar fuerte a esto para mejorarlo, inclusive que los demás. Podemos trabajar también con reportes de pago, que está acá, o podemos trabajar con programa de clientes leales. Para el caso, vamos a tomar gestión de contratos en línea y programa de clientes leales. Ustedes van pensando también en qué van a trabajar. Les repito, no tomen todos, o sea, no sean mejor en todos. O sea, traten de mirar en cuáles van a trabajar. Y con esto de los factores diferenciadores, gestión de contratos en línea y programa de fidelización de clientes, ya empezamos a trabajar la estrategia del emprendimiento, porque ya sabemos a quién le vamos a llegar y ya sabemos qué es lo que vamos a enfocarnos, en qué nos vamos a enfocar muchísimo más en relación a los otros aspectos. Y entonces, esa estrategia ágil de emprendimiento lo que permite es hacer un enfoque interactivo y colaborativo, ¿no? Para gestionar proyectos de desarrollo y productos que sean rápidamente populares y se puedan trabajar. Este enfoque, digamos que en este momento está cogiendo mucha fuerza porque permite rápidamente hacer cambios. ¿Y cómo funciona? Se centra que la entrega rápida, digamos que es un ciclo muy rápido de iteraciones. Entonces, primero se centra en la entrega rápida y continua de productos y servicios al cliente. O sea, no tratamos de demorarnos tanto porque puede llegar otra idea y nosotros simplemente nos quedamos pensando y no pasó nada. Dos, que se enfoca en adaptarse rápidamente a los cambios a medida que van surgiendo. O sea, eso es fundamental. Tres, que es un entorno ágil. Los equipos de trabajo trabajan juntos, ciclos cortos, llamados interacciones o sprints, carreras, que duran normalmente de 1 a 4 semanas y ya están generando, es muy rápido. Y lo otro es que fomentan la colaboración y la comunicación entre los miembros y del equipo y los clientes. Y aquí hay algo bien interesante que pasa y está pasando, digamos, con el curso y con nuestros grupos. Nos vamos por la parte individual porque pensamos que nosotros solitos trabajamos mejor que con los compañeros. Y resulta que cuando vamos al entorno y así montemos nuestro emprendimiento, que sería lo ideal, no vamos a trabajar solos. Tenemos que soportarnos con los demás, tenemos que llegar a acuerdos, tenemos que llegar a ese tipo de cosas y decir, bueno, ¿cómo es que lo vamos a trabajar? Bueno, diseñemos la estrategia y vamos a empezar. Listo, yo no puedo hoy, pero voy avanzando en esto, en esta parte. Entonces, es importante tener en cuenta eso, que difícilmente vamos a trabajar solos. Y digamos que la estrategia de poder trabajar en grupos es esa, ¿no? Y esa, digamos que es una de las estrategias que básicamente arranca con el mercado. Y yo quería dejar hasta ahí, el resto los trato de organizar con otra presentación, digamos, para que no se nos vuelva tan densa y tan larga la charla y dejar un espacio para las dudas que ustedes tengan y que podamos aclarar en este momento. Y en el transcurso de la semana les envío el resto de la información para ver cómo ustedes hacen. ¿Cómo hacen? No, pues está un poco explicado, sino cómo pueden revisar y pueden llegar hasta la última parte, que ya es la propuesta de las clases de valor y toda esa línea, y puedan tener un producto ya bien interesante de esta parte. Entonces, preguntas hasta el momento. Esto les comparto la Por el momento no, presentación señor. solo.
Yo les comparto la grabación con la presentación, trataré de tenerla lista hoy mismo para que ustedes la puedan chequear. Y les envío el otro avance y dentro de 8 días la idea es que podamos hacer una charla, sobre todo de revisión de algunas de las iniciativas que ustedes tengan y en términos generales cómo enfocaron ya su emprendimiento, porque en la siguiente fase que vamos a trabajar ya es desarrollo de prototipos. O sea, con todo esto ya nos vamos a enfocar en esas variables y en esos nichos de mercado que ustedes han ido encontrando. Entonces, si alguien tiene inquietudes, las chequeamos. Si no, si no dejamos ahí, miren, nos fuimos como la horita y solo fue habladita de mi parte. Y cualquier duda que tengan, le repito, y nuevamente, pues, le repito también, Bernardo, la pueden utilizar por este canal, que el mensaje llega pues, rápido, por un correo, y miramos, y ya en esta semana normalizamos otra vez toda la atención saliendo de la revisión y de la calificación de los trabajos que les mencioné, pues se demoró un poco más porque muchísimos trabajos fueron individuales y no muy bien organizados, entonces siempre hace que la revisión sea un poco más demorada de lo normal. Entiendo. Profe, una pregunta. ¿Con quién? Con Fabián Ortiz. Fabián, Eh, contanos. en la sección de la gráfica, su merced nos dice que tenemos que trabajar las características que hayamos calificado como las más bajas. ¿Tienen que ser estrictamente las más No. bajas? O... Las más altas. Mm, O sea, las más altas a las cuales ustedes quieren darle más fortaleza. Por eso, bueno, y estuvo bueno porque algo que se me quedaba por acá sin mencionar. O sea, no vamos a trabajar con esto, a esto no le vamos a poner esfuerzo, le vamos a poner esfuerzo a lo que nosotros creemos que vamos a ser fuertes o que somos fuertes, ¿sí? A esos que le vamos a poner todo el esfuerzo posible. Espérate, pinto este otro color que dice negrito está. Todo el esfuerzo posible le vamos a poner a lo que está acá arriba. Hay otra cosa, cuando ustedes hacen la gráfica, es muy probable, miren, esta gráfica debe ir en estos elementos. Las variables versus sus competencias, ¿sí? O sea, yo voy a medir variable, precio, versus todas las competencias que yo tengo en este precio. Variable versus todas las competencias. O sea, yo puedo identificar cómo estoy con relación a la otra. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces el gráfico lo presentan en este tipo. Es decir, comparan las empresas con sus variables y entonces esto no nos lleva a ningún lado, mire. O sea, yo digo, es hasta un poco incomprensible este gráfico. Entonces, en algunas ocasiones lo que pasa es que convierten las filas, o sea, los valores de las filas en columnas y no nos va a dar nada, o sea, ningún resultado. Entonces, por favor, por lo menos chequen que los gráficos sean acordes, o sea, variables versus cada una de las competencias que tenemos. Los aspectos positivos, lo que está arriba. Sobre eso nos vamos a enfocar. No le den a todo 9, porque tenían que enfocar todo su esfuerzo en todos los puntos. O sea, tienen que demostrar que ustedes son fuertes en todo esto y que en todo esto van a trabajar. Entonces, por eso les recomiendo 3 o 4 o máximo 4, pues 2 o 3 estaría bien. Con 2 o 3 variables en los puntos altos, con esos trabajen.
¿De acuerdo, Fabián? Listo, sí, señor. Muchas gracias. Listo. Bernardo. Una preguntita respecto a las tendencias, el componente de las tendencias. En todo emprendimiento siempre hay un enfoque que, digamos, realza más. Digamos, si van a trabajar en los ejemplos que dieron antes de optimizar citas para adultos, entonces es un enfoque social. Entonces, uno se debe centrar más hacia esas tendencias o debe intentar analizar algunos tópicos de los otros aspectos, digamos, menos relevantes. Sí, sobre todo empiezan a tocar cuáles son los componentes que ustedes van a tener en cuenta. Una tendencia, sí o sí, tecnología, porque es el emprendimiento de base tecnológica, ¿cierto? Entonces, ahí tienen que trabajar. Ahora, sí, por ejemplo, ahí sí toca ver cada uno de los, de las propuestas, ¿no? Si tú dices que vas a trabajar con el sector salud o con, bueno, con la parte de citas que tú dices, es importante también trabajar con la parte demográfica, ¿no? Porque digamos que tu enfoque puede estar muy hacia la población adulto mayor, que requiere acompañamiento, o que no puede, o que tiene, o que está sola. O sea, ese tipo de cosas tienen que tenerlas muy en cuenta a la hora de identificar esas tendencias. Posiblemente la tendencia macroeconómica no tenga mucha, digamos, no tenga una gran relevancia en relación con los otros aspectos. Por eso, digamos que en términos generales, en la presentación, que también se las dejo, tratamos de tener algunos ejemplos de tendencias para que ustedes, digamos, tengan como base esos ejemplos. No necesariamente pueden buscar otro tipo de tendencias, pero sí las tengan algunas que las puedan utilizar. ¿Vale? Entonces, dependiendo de eso, ustedes miran esa parte. Te alcancé a escuchar algo también de lo de salud, de las citas, entonces, eso era lo que te decía. O sea, sí No, o oye, sí. disculpe, eso era un ejemplo que estaba dando yo. Nosotros vamos a Ujú. trabajar en la aplicación de la tecnología a la agricultura. Entonces Ah, hay aspectos por ahí que claro, no son relevantes. por ejemplo, ustedes tienen que trabajar necesariamente con la parte, o sea, necesariamente con la parte tecnológica como tendencias. Aquí, no sé si dependiendo de lo que estén haciendo, pueden trabajar con la parte medio ambiental o ambiental. Necesariamente, pues algo tienen que trabajar con la parte de la tendencia económica y poder identificar, sobre todo, aspectos hacia dónde van a, a enfocar. Entonces, por aquí, pues hay varios de estos tipos que van. Las políticas, ¿no? De pronto una tendencia en la parte política, en la regulación, recuerden, por ejemplo, ahorita estaba desligando un poquitico el tema, pero sí desde la parte de las fumigaciones, que hay insumos que en un tiempo los permiten y luego los quitan y ese tipo de cosas. Entonces, eso hay que tenerlo, pero yo creo que para ustedes la tendencia fuerte es la parte ambiental y la parte económica y la parte tecnológica. Eso está bien, e interesante, ¿no? No sé si de pronto la parte demográfica puede ser porque ustedes van a afectar a un grupo específico de población, o sea, sector campesino o pequeño agricultor o mediano, no sé. Entonces, aquí sí La tienen que parte, revisar muy bien esa la parte. parte cultural también, porque la idea es cambiar el concepto de que la tecnología es complicada y puede ser poco beneficiosa en cuanto a costos. Sí, bueno, aquí tocas un aspecto que es bien interesante, ¿no? Una es el cambio que nosotros podemos dar y otra es la tendencia que hay. O sea, ¿cuál es la tendencia cultural en este momento cuando ustedes van a trabajar en esa parte? Por ejemplo, una tendencia cultural digamos, en la parte de alimentación. Entonces, la gente quiere comer sano, la gente
la gente quiere comer orgánico, la gente quiere productos que no tengan pesticidas y si los van a exportar, entonces que el mayor valor son aquellos que son 100% orgánicos, inclusive en esta parte de tendencias culturales y demográficas. ah, Hay algo que se ha puesto mucho de moda, que es quién recolecta en la parte agrícola, ¿no? Por ejemplo, tiene mucho valor si son las mujeres campesinas las que hacen esa labor, o sea, le dan mucho más peso a otras cosas. O sea, eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Por eso que te digo, hay que estar muy informado y estar chequeando mucho lo que está pasando en noticias y por eso es importante las fuentes verificables, de dónde ustedes están trayendo esa información. ¿A qué es una fuente verificable del 2009? Pues ya no es verificable porque el 2009 ya es mucho tiempo. Es más, si ustedes se dan cuenta, ustedes utilizan una red social, Facebook, Instagram, cualquiera de ellas. Si ustedes miran, mira, esta publicación de esta fecha fue de anteayer. No, pues esto ya fue viejo. O sea, eso es tan inmediato, es tan ya que uno quiere es que la información sea como ya. Entonces, esta fuente verificable es muy importante que ustedes las tengan en cuenta. ¿De acuerdo, Bernardo? Sí, señor, gracias, muy amable. Listo. Entonces yo creo que con eso, pues con lo que han avanzado, pueden chequear lo que han hecho, lo van publicando y ya empezamos a revisar con calma todos los aspectos que ustedes tienen. Si tienen dudas, las consultan y las vamos chequeando. Y nos vemos dentro de 8 días. Yo les mando el enlace nuevamente jueves, viernes, para que estemos pendientes. Tiene la mano levantada. Ahora sí, Jainer. Ajá. Las variables, las que encontremos, las definimos, o las 8 que haya fuera aparecen, las definimos, o solamente las que encontremos. Perdón, casi no te logré entender. ¿En las variables me dices? Sí, definimos las que encontremos, o hay fuera hay 8, esas 8 las definimos. No, las que ustedes encuentren. Acá son ejemplos, entonces ustedes definen las variables que ustedes determinen con las cuales van a trabajar, ¿no? O sea, ustedes ya saben, a lo largo de la carrera, pues ya saben que es una variable y la han identificado por allá en programación, más o menos tengan esa idea que es una variable, que es algo que está cambiando, que va a cambiar permanentemente en un lapso de tiempo, y con esas trabajan, definen de acuerdo a su emprendimiento. O sea, normalmente hay dos variables que uno siempre utiliza, ¿no? Precio. Puede ser una de las que la pueden dejar, digamos, de base, porque ustedes se pueden comparar con otros a través de precio. Pero las otras sí, dependiendo de lo que ustedes van a trabajar, con eso las definen. Ok, dale, pues, Ahora, muchas gracias. ¿cuántas, no? Eso sí depende de ustedes. Yo les recomiendo que no se llenen de variables. Aquí definimos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 variables. Sí, porque si definimos muchas variables, también esto se nos va a complicar un poco. Digamos, 8, 9, 10 variables estaría bien. De ahí para arriba el asunto se nos empieza a enredar un poco. Sobre todo para poderlo manejar. Es eso. Ok, dale, profe. Entendido. ¿Listo? Sí, señor. Entonces, yo trato de ahorita que se genere la grabación de subirla hoy, así sea en la tarde, para que la tengan lista y con el enlace a la presentación, para que lo puedan revisar y no más. Y bueno, que tengan un buen fin de semana con puente festivo. Gracias, ¿Listo? tutor. Listo, dejamos de grabar. Y nos encontramos. Gracias, tutor. Muchas gracias. Bueno, vale, que estén muy bien. Muchas gracias, tutor. Gracias, buenas tardes.